Saludarlos. Vamos a dar inicio con la sesión de trabajo correspondiente al día de hoy, en donde nos atañe culminar el tema de cómo acreditar la personería dentro del trámite de los conflictos. Ya en la clase pasada desarrollamos el tema de cómo acreditar la personería del comité ad hoc. Se recuerdan que platicamos que había que hacer una pequeña asamblea. En la asamblea pues establecer quiénes habían estado presentes, quiénes iban a integrar el comité ad hoc y si tenían amplias facultades o no para poder arribar a acuerdos con el patrono. Y hablamos que varían las formas en la práctica en cuanto a veces hacer una o dos actas en donde hacen constar dichos extremos, y que para acreditar la personería es una certificación de del acta que se suscriba para el efecto. Bueno, entonces hoy nos corresponde trabajar sobre la forma de acreditar la personería cuando es un sindicato que busca plantear un conflicto. Para el efecto vamos nuevamente a nuestro artículo 377, artículo 377, segundo párrafo, y le damos lectura. Si se tratara de patronos o de trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto, correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia asamblea. Entonces, tenemos que tener presente aquí, ¿sí?, que quien va a decidir plantear una negociación colectiva y posteriormente plantear un conflicto colectivo de carácter económico-social es la asamblea del sindicato, ¿sí? Es la asamblea del sindicato. Sabemos que los sindicatos tienen un comité ejecutivo que va a estar conformado hasta un máximo de 9 personas. Pero en este caso, cuando se refiere a los conflictos, la ley le otorga la potestad a la Asamblea General que decida si son solo 3 de sus miembros o la totalidad de los integrantes del comité ejecutivo, ¿sí?, quienes van a realizar la negociación. Para el efecto tenemos que hagamos una pequeña relación a la par del artículo. Vamos a hacer una anotación al artículo ahí, o una referencia al artículo 222, literal D. Artículo 222, literal D. D, así es, literal D. El artículo 222 nos establece: son atribuciones exclusivas de la asamblea, y nos vamos a la literal D, aprobar en definitiva los contratos colectivos de trabajo y los pactos colectivos de condiciones de trabajo y otros convenios de aplicación general para los miembros del sindicato. El comité ejecutivo puede celebrar ad referéndum esos contratos, pactos o convenios, y puede también aprobarlos en definitiva siempre que la Asamblea General lo haya autorizado en forma expresa y limitativa para cada caso. Entonces, tenemos que entender que, al igual que como lo vimos en el caso del comité ad hoc, recapitulamos, cuando se va a plantear un conflicto colectivo por parte de un sindicato, repito, el que decide el planteamiento del conflicto es la totalidad de la asamblea, ¿sí? Es en una asamblea en donde se decide si se plantea o no se plantea un conflicto. No tiene el comité ejecutivo facultades para hacerlo ellos por sí mismos, es la Asamblea General. Segundo punto, establece la ley en el artículo 377 que es la propia asamblea la que decide si va a ir el comité ejecutivo en pleno a negociar con el patrón o únicamente 3 de sus miembros. Eso ya lo decide la asamblea
si a su consideración es más fácil o tiene más fuerza que vaya todo el comité ejecutivo, o si por el contrario, para facilitar las negociaciones, que vayan solo 3 integrantes del comité ejecutivo. Y tercer punto, en esa asamblea también se tiene que dejar constancia si la asamblea le otorga completas facultades al comité ejecutivo o a los 3 integrantes del comité ejecutivo para que puedan ellos decidir firmar el pacto colectivo con el patrono, o si por el contrario lo hacen ad referéndum, es decir, la asamblea los faculta para ir a negociar, pero el proyecto final del pacto colectivo de condiciones de trabajo lo tiene que aprobar la totalidad de la asamblea. Eso se aprueba dentro de la asamblea del sindicato. Bueno, una vez que hemos analizado esto, entonces tenemos que desglosar qué documentos necesitamos para poder acreditar, ¿sí?, la personería de los que van a negociar a nombre de los trabajadores, que es de lo que hablábamos. Se recuerdan ustedes cuando hablábamos del principio de bilateralidad no individualizada. Se recuerdan que platicábamos que no pueden ser todos los trabajadores los que vayan al conflicto, ¿sí? Entonces van a ejercer la acción aquellos que estén legitimados, ¿sí?, y tengan la legitimación, y en el caso de los sindicatos, legitimación y representación. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que hace un año vieron en su derecho colectivo sustantivo, cuando vemos el trámite de la inscripción de un sindicato, que una vez inscrito el sindicato, ¿sí?, la Dirección General del Ministerio de Trabajo extiende 2 documentos? Uno, que es en donde consta la personalidad jurídica del sindicato, y el segundo, que le entrega la personería a los integrantes del comité ejecutivo, ¿sí? Les entrega la personería del comité ejecutivo, ¿sí? Bueno, entonces, cuando queremos plantear un conflicto siendo un sindicato, básicamente hay que presentar 2 documentos. Uno, esa certificación de la personería del sindicato, ¿sí?, la certificación de la personería del sindicato, que repito, esa la extiende la Dirección General del Trabajo cuando se inscribe un sindicato. Entonces, la Dirección General expide un documento donde dice: la Dirección General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social certifica que consta en los libros que, y los señores lo describen, conforman el comité ejecutivo y ejercen la personería del sindicato. De igual manera, si al año o a los 2 años hay elecciones y cambia el comité ejecutivo, eso se inscribe en el Ministerio de Trabajo y van a extender una nueva certificación en donde se haga constar quienes ejercen la personería del sindicato. Bueno, primer documento. Segundo documento, que lo deducimos de lo que acabamos de leer. Recuérdense que en los sindicatos siempre existe un secretario de actas. Entonces vamos a necesitar presentar frente al juez, ¿sí?, la certificación del acta de la asamblea. Vamos a tener que presentar la certificación del acta de la asamblea, en donde consta lo que acabamos de leer en los artículos anteriores. Primero, que la Asamblea General aprobó plantear un conflicto. Segundo, que la Asamblea General designó a la totalidad de los integrantes del comité ejecutivo o únicamente a 3 de sus integrantes. Y finalmente tiene que constar en esa acta si el comité ejecutivo en pleno o estos 3 representantes, ¿sí?, tienen amplias facultades para suscribir un pacto colectivo de condiciones de trabajo, o si por el contrario las facultades son ad referendum, es decir, no pueden tomar la decisión final de aprobar un acuerdo, sino que
quienes fueron designados a negociar tienen que regresar a la Asamblea General para que sea la Asamblea General los que aprueben el proyecto de pacto o la contrapropuesta del patrón. Estos serían entonces los dos documentos que necesitamos para poder acreditar la personería de un sindicato. Sí, miren, para mí, porque los veo anotando, creo que lo más sencillo es que está en su artículo 377. El último, el tercer requisito es que se tiene que hacer constar, ¿sí?, si la Asamblea facultó ampliamente a los integrantes del Comité Ejecutivo, es decir, que ellos puedan suscribir el pacto, o si por el contrario las facultades son únicamente al referéndum, es decir, que forzosamente tienen que regresar a la asamblea del sindicato para que puedan aprobar el pacto. Les digo, si ven, los tres requisitos se encuentran en los dos artículos que leímos, en el 377 y en el 222, literal D. Ahí encontramos los requisitos. Creo muy importante que digamos que, repito, es un consejo, porque lo vi a varios anotando. Creo que es más sencillo ir haciendo la anotación de los artículos y ahí tenemos todo el desarrollo. Siento que tratemos de llevar por tema el orden y hacer bien la anotación de los artículos. Les digo, no he terminado de calificar porque son muchos exámenes, pero el día del examen volví a ver un fenómeno que sucedió el semestre pasado y lo miraba buscando en el índice a muchos. Quiere decir que no hay un manejo de artículos. Si usted no maneja los artículos, aunque le den 2 horas, va a pasar en el índice y no va a encontrar nada, se lo prometo. Si ustedes se dan cuenta, que ya lo vieron el semestre pasado, el código de trabajo es un código desordenado, ¿se dieron cuenta? Nos vamos del 320 al 200, al 350, al 15, es un código bien desordenado. O sea, eso sí, lo tenemos que tener claro, tiene partes individuales, colectivas, procesales, procesal individual, procesal colectivo, tiene un mix, no es un código ordenado. Y básicamente son 2 códigos en uno. Aquí tenemos lo sustantivo y lo procesal, a diferencia del civil, por ejemplo, que tenemos un código sustantivo, un código procesal, igual en lo penal. Aquí va todo junto, entonces sí hay que tener mucho cuidado en cómo vayamos tratando de entender el tema y haciendo nuestro manejo de artículos, repito, porque había varios bastante perdidos en el código al momento de realizar el examen. Pero ya cuando veamos las notas sabremos de quiénes se trataba el caso. Estos son, digamos, el tema que acabamos de ver ahorita es cómo acreditar la personería de un sindicato cuando se plantea un conflicto. Cómo acreditar la personería de un sindicato cuando se plantea un sindicato. Un conflicto, cuando se plantea un conflicto. El primer documento es la certificación de la personería del sindicato, la certificación de la personería del sindicato, extendida por la Dirección General del Ministerio de Trabajo, extendida por la Dirección General del Ministerio de Trabajo. Tal vez ahí no fui tan enfático, repito, porque esto ustedes ya lo vieron hace un año, se supone que ya lo manejamos. ¿Alguien por aquí levantó la mano? Adelante. Explícitamente donde diga que hay que nombrar secretario, no tenemos aquí. Tiene que estar entre el 222 o 221, donde está todo el tema del comité ejecutivo, la formación. Repito, no me voy a detener tanto ahí porque eso es derecho sustantivo colectivo. ¿Alguna otra duda o consulta? Bueno, entonces seguimos, jóvenes. Vean. Entonces ahora nos corresponde propiamente entrar al tema de el conflicto colectivo de carácter económico-social. Ahorita sí vamos a entrar entonces
a esa parte medular de cómo se inicia un conflicto colectivo de carácter económico-social. Y dentro, o previo a plantear el conflicto judicialmente, ya les he mencionado que existen dos áreas, ¿sí? Dos áreas en donde la ley obliga a negociar extrajudicialmente a los trabajadores con la parte patronal. Perdón, o bien tema. Solo vámonos al artículo 382. Si la memoria no me falla. 382. Esto es breve, pero ya vimos cómo se acredita la personería de el grupo coaligado y del sindicato. Pero recordemos que ellos le están planteando un conflicto a un patrón. Veamos que en el artículo 382 nos establece: dentro de las 12 horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, el juez de trabajo y previsión social procederá a la formación del tribunal de conciliación, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294. Notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que debe nombrar dentro de 24 horas una delegación análoga a la prevista en el artículo 377. ¿Qué quiere decir esta comisión análoga? Quiere decir que, por ejemplo, si el comité ad hoc nombró a 3 personas, cuando se plantea un conflicto, el patrón va a tener que nombrar también 3 delegados suyos que vayan a defender sus intereses. Comisión análoga significa que si la Asamblea General estableció que los 9 integrantes del comité ejecutivo sean los que realicen la negociación, el patrón no va a tener que nombrar 9 representantes suyos que sean aquellos que lo representen, ¿sí? A eso se refiere. Va a haber una comisión análoga, es decir, una comisión en igual cantidad de número a la que haya destinado el grupo de trabajadores organizados. No. El comité ad hoc son los representantes del grupo coaligado, y el grupo coaligado, su naturaleza es que es temporal. Mientras dura el conflicto, subsiste el grupo coaligado. Termina el conflicto, finaliza el grupo coaligado. ¿Sí? Son los representantes del grupo coaligado. Comité ad hoc son los representantes del grupo coaligado. Entonces, y no vamos a entrar a ver, digamos, cómo se acredita la forma de representación de los representantes del patrono, porque ese universo es muy grande. Evidentemente, por ejemplo, si fuera una negociación con la universidad, va a ser un acuerdo de rectoría el que nombre a los delegados. Si es en un ministerio de ambiente, va a ser el ministro el que a través de un acuerdo sea el que nombre sus delegaciones. Si es una empresa, va a ser el gerente, o si tiene representante legal, etc. Ahí van a existir muchas formas de representación que no podríamos entrar a verlas todas, ¿verdad? Adelante. ¿Qué requisitos son los que tienen que cumplir estos representantes? La ley no. De parte del patrón. No establece la ley ningún requisito particular. De hecho, si es una institución, van a ser otros trabajadores. Tiene que ser alguien que tenga conocimiento de la empresa o la institución. Digamos, si es el patrón, va a ser el director general financiero, el jefe de presupuesto, el jefe de recursos humanos, el jefe de contabilidad. O sea, el patrón no tiene que delegar gente que conozca de los temas que se van a ir a dilucidar al conflicto. Y en un conflicto, ¿qué es lo primero que normalmente se pide? Temas económicos. Seguramente va a nombrar alguien de tesorería, caja, financiero, etc. Y alguien de recursos humanos, probablemente alguien del área legal, pero no establece la ley un requisito. Evidentemente, se entiende que el patrono, defendiendo sus intereses, va a nombrar personas que conozcan de las áreas que son parte de la controversia del conflicto. ¿Sí? ¿Dudas o consultas? Bueno, ahora sí regresamos, al tema que les había mencionado. Bueno, les decía que previo a plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social, la ley le exige
a los trabajadores que tienen que agotar una etapa previa de negociación, ¿sí? En el caso de los grupos coaligados, ¿sí? En el caso de los grupos coaligados, esa etapa extrajudicial de negociación se denomina arreglo directo, ¿sí? Repito, en el caso de los grupos coaligados, esa etapa extrajudicial de negociación entre trabajadores y patronos, en donde tratan de resolver la controversia, se denomina arreglo directo. Y veamos el artículo 374 para que sepamos cuáles son las reglas de esa negociación, ¿sí? Artículo 374. Sí, esa etapa de negociación extrajudicial entre un grupo coaligado y un patrón se denomina arreglo directo. Arreglo directo. Artículo 374. Artículo 374. Y nos establece el artículo 374. Patrono y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos verbalmente o por escrito sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procediere, el patrono o su representante no puede negarse a recibirlos a la mayor brevedad que les sea posible. Entonces vamos analizando el artículo. Repito, esta es la etapa de negociación que la ley establece que forzosamente tienen que agotar los grupos coaligados frente al patrono. Establece que al inicio dice, con la sola intervención de ellos o con cualesquiera otros amigables componedores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si el comité ad hoc, que es el representante del grupo coaligado, plantea una negociación al patrono, el patrono acepta negociar, pueden invitar, como dice aquí, a otros amigables componedores. Y estos amigables componedores puede ser un universo de personas que ambas partes consideren que pueden ayudar al conflicto. El ejemplo más claro podría ser que cuando se plantee un conflicto, inviten como amigable componedor a un inspector del Ministerio de Trabajo, ¿sí? A alguien de la Inspectoría General del Ministerio de Trabajo. Puede ser que inviten como amigable componedor a un, no sé, tal vez a otro sindicato que tenga mayor experiencia en negociaciones colectivas. Puede ser incluso que si es un grupo coaligado, pensemos de alguna institución, dependencia o empresa, de alguna comunidad, de algún municipio, pueden invitar incluso al párroco, a un líder religioso, etc. Cuando la ley nos habla de amigables componedores, deja la libertad a que ambas partes puedan invitar a la mesa de negociación a cualquier persona que considere que les puede ayudar a llegar a un acuerdo. Ojo, que es una facultad, no es un requisito necesario. Dice, con la sola intervención de ellos o con la presencia de amigables componedores. Esa es facultad, no obligación en la negociación, ¿verdad? Es decir, que los amigables componedores no necesariamente tienen que ser parte del conflicto. No, de hecho el requisito sería que sean externos, gente que por su liderazgo comunitario, por su experiencia en materia de derecho de trabajo, por ser buenos líderes religiosos, etcétera, 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 consideren ambas partes que le pueden invitar para que dé opiniones objetivas que puedan ayudar a arribar a un acuerdo. Bueno, primer tema, amigables componedores. Segundo,
establece este artículo que las peticiones, el famoso pliego de peticiones, se puede presentar tanto por escrito como de manera verbal. Sí, se puede presentar por escrito como de manera verbal. ¿Sí? Por escrito o de manera verbal. Por supuesto que por obvias razones, la recomendación siempre va a ser que mejor se presente un documento escrito, que es el que recoge de mejor manera o fidedignamente las pretensiones de los trabajadores. Bueno, después nos habla que tiene que hacerse el tema de forma atenta. Ahora veamos el artículo 375. Artículo 375. No. Conflicto colectivo de carácter económico social, grupo coaligado y sindical. Para ambos. Bueno, artículo 375. Cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará copia auténtica a la Inspección General del Trabajo y dentro de las 24 horas posteriores a la firma. La remisión la harán los patronos y en su defecto los trabajadores, sea directamente o por medio de la autoridad política o de trabajo local. La inspección debe velar porque estos acuerdos no contraríen las disposiciones legales que protejan a los trabajadores y porque sean rigurosamente cumplidos por las partes. Entonces, veamos que aquí la ley materializa aquel tema de que debe privilegiarse la negociación colectiva. Vean que aquí la ley en primer término dice, a ver, patrono y trabajadores organizados a través de un grupo colectivo, traten solo ustedes, ¿sí? O solo con amigables componedores, es decir, sin la intervención de ninguna autoridad judicial, traten de ponerse de acuerdo. Si se ponen de acuerdo, ¿sí? Cuando se llega a un acuerdo, se suscribe un documento. ¿Cómo se llama ese documento? Convenio colectivo de condiciones de trabajo. Y entonces se establece que se elabora el documento, se elabora el convenio colectivo de condiciones de trabajo y 24 horas después de esa firma, el patrono está obligado a enviar copia de ese convenio a la Inspección General de Trabajo para que la Inspección General de Trabajo, como dice el párrafo siguiente, verifique que no se haya disminuido, tergiversado o violentado algún derecho de trabajo. ¿Sí? La ley también establece que si el patrono no envía el convenio a la inspección, lo pueden hacer los trabajadores. ¿Sí? Lo pueden hacer los trabajadores. Recuérdense que aquí lo más conveniente sería, así como lo vamos a ver en el proyecto de pacto colectivo, lo más conveniente va a ser que ese convenio se firme en 3 ejemplares originales. Uno que le quede a la parte patronal, uno que le quede a la parte laboral y uno que se envíe a la Inspección General de Trabajo. ¿Sí? ¿Dudas o consultas hasta aquí? Disminuir, violentar o tergiversar. Repito, digamos, acá si ustedes ven el párrafo siguiente, dice la inspección debe velar porque estos acuerdos no contrarían las disposiciones legales. Ahí está en el siguiente párrafo. Sí, adelante. Yo decía que como la vía directa con el arreglo directo son requisitos. Sí, así es. Es que yo estaba leyendo el libro de y decía que el arreglo directo era obligación para los trabajadores del Estado, pero para la iniciativa privada no era obligación hacer el arreglo directo. Entonces, no. Aquí miren, ahorita estamos viendo lo que establece el código. Lo que usted está viendo, no me quiero adelantar ahorita, eso es
una limitación que existe para los trabajadores del Estado, ¿sí? Cuando son grupos coaligados. Vamos a ver más adelante que, no obstante, el Código de Trabajo, como lo estamos aprendiendo ahorita, establece que los grupos coaligados, tanto, aquí no habla de iniciativa privada o pública, se entiende que ambos grupos coaligados, pero vamos a ver más adelante, si nos da tiempo que vaya en esta clase, que la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado obliga al grupo coaligado a agotar la vía directa, es decir, a negociar por 30 días. Si usted revisa donde está ahorita leyendo, va a encontrar que menciona la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado. A eso se refiere. Realmente este precepto va en contra de prácticamente de los grupos coaligados de los trabajadores que se organizan en el Estado, pero lo vamos a desarrollar más despacito, ¿sí? $377, 375, sí, así es. Ahí estamos solo en grupo coaligado. Ahorita hemos visto solo grupo coaligado, jóvenes, ¿sí? Y vamos a ver, ¿sí? Que en la parte final de este artículo 375, habla un poco de lo que vimos en la clase pasada. Si ven, la última parte, después de la última coma, establece: sin perjuicio de que la parte que hubiera cumplido puede exigir ante los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo o el pago de daños y perjuicios que le hubiera causado, ¿sí? En concordancia con lo que vimos en la clase pasada. ¿Queda claro el tema del arreglo directo, jóvenes? ¿Sí? ¿Verdad? Esto les decía, es una sugerencia. Esta es una sugerencia, la ley no lo establece. La ley no lo establece. Yo creo que, repito, para tal vez evitar perdernos, si se dan cuenta, todo lo que después desgloso está en su artículo. Básicamente todo lo que vamos después desglosando está en el artículo. Si sabemos, digamos, llevar en orden de ideas y manejar los artículos, ahí vamos a ir encontrando cada una de las cosas que platicamos. ¿Dudas o consultas? Bueno, finalmente, como comentario aparte, comentarles que les platicaba que la ley, cuando ustedes se dan cuenta, no establece que cuando se forme un grupo coaligado gozan de inamovilidad. La ley no lo establece, ¿sí? No lo establece. Es decir, por mucho tiempo, o básicamente por el día de hoy, cuando se forma un grupo coaligado, estos trabajadores no gozan de protección, están a merced de ser despedidos. No obstante, les comparto dos sentencias de la Corte de Constitucionalidad, que son la sentencia 3632-2019 y la sentencia 6277-2018, en donde la Corte de Constitucionalidad, con base a los argumentos que hizo los interponentes de las apelaciones de amparo, establecieron que, con base a principios, las leyes de trabajo, el principio tutelar, etc., a los integrantes del grupo coaligado sí les asiste el derecho de inamovilidad. Les soy honesto, estuve buscando si ya había una tercera sentencia. Ustedes saben que con una tercera sentencia de la Corte de Constitucionalidad se vuelve de la Corte de Constitucionalidad doctrina legal. Lo volvemos doctrina legal de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Entonces estuve buscando, no encontré la tercera sentencia, pero les dejo esos datos, porque incluso acá creo que puede haber un buen punto de tesis, por si alguien quiere buscar. ¿Sí? Son las sentencias 3632-2019 y 6277-2018. 6277-2018. Corte de Constitucionalidad. Esta sentencia es de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, ¿sí?
No, ahí solo habla de que planteado el conflicto gozan de inamovilidad. No habla de clase posterior, pero creo que si tienen tiempo analizarlas porque sí conllevan diversos razonamientos. Bueno, jóvenes, entonces ahora regresamos y vamos a nuestro artículo 51, lo que hablábamos que el código nos lleva de adelante hacia atrás y viceversa. Artículo 51, y nos vamos a ir al párrafo siguiente de la literal C, que fue lo que leímos en la clase pasada. Al párrafo siguiente de la literal C pueden colocarle un epígrafe que se denomine vía directa. Ahí está regulado lo que es la vía directa, ¿sí? Y vamos a darle lectura. Establece: para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima el proyecto de pacto a efectos de que se discuta en la vía directa o con la el párrafo siguiente a la literal C. O cualquiera otros amigables componedores. Si transcurridos 30 días después de presentar la solicitud por el respectivo sindicato o patrono, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo planteando el conflicto colectivo correspondiente para que se resuelva el punto o los puntos en discordia. Bueno, ¿qué análisis y conclusiones de este artículo? Entonces, ya sabemos que cuando es un sindicato el que quiere presentar un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo, establece el artículo que se lo hará llegar al patrono de forma directa o por medio de la autoridad administrativa de trabajo más cercana, ¿sí? Evidentemente siempre va a ser mejor acudir directamente al sitio oficial para notificar al patrón, para que con un sello de recibido quede constancia que se ha presentado el proyecto de pacto colectivo. Adelante. Esto es cuando quiere un sindicato plantear la negociación. Vía directa es un sindicato, ¿sí? Bueno, entonces establece la ley. Vemos que aquí la ley sí ya nos establece un plazo. Nos obliga a tener que negociar durante 30 días. Tiene que hacerse la negociación durante 30 días. Solo cuando se han vencido los 30 días, establece la ley, dice ahí, digamos, faculta para que una de las partes plantee el conflicto colectivo de carácter económico-social. Pero tiene que haber transcurrido estos 30 días. Y como se los decía en la clase pasada, puede ser que el patrono se negó tan siquiera a sentarse a platicar con los trabajadores, no importa, se tiene que cumplir con este plazo de los 30 días de negociación. Y veamos que también acá nos establece que pueden negociar solos, repito, o con amigables componedores. Al igual que en el ejemplo pasado, ¿sí? Van a negociar solitos o tienen la facultad o el derecho o la potestad o la opción de invitar amigables componedores, pero nos damos cuenta que otra vez el espíritu es sin la intervención de un órgano jurisdiccional. Van a negociar solo ustedes, señores del sindicato, con el patrono. Si consideran oportuno, inviten a algunas personas que puedan ayudar en el diálogo. Y solo cuando después de 30 días ustedes ya definitivamente no lograron un acuerdo, pueden plantear el conflicto. No, el grupo coaligado no establece plazo de negociación.
Es que el grupo coaligado, como está en la ley, puede ser en cualquier lugar de trabajo, en una institución pública, privada. Lo que pasa es que probablemente no ha escuchado de grupos coaligados, repito, porque recuérdense que su naturaleza es temporal. O sea, no es como que digamos en un grupo coaligado dure en el tiempo 1 año, 2 años, y cuando lo hablamos la primera vez, muchas veces este grupo coaligado se utiliza para resolver conflictos locales. Les voy a poner el ejemplo de la universidad. Aquí en la universidad hay creo que 2 o 3 sindicatos, el Sindinusac, está el STUC, el STUC, hay 2 sindicatos. Pero ustedes ya saben que el que va a negociar el proyecto de pacto es el sindicato que aglutina el mayor número de agremiados. Pero puede ser, ¿sí?, que la Facultad de Derecho, me invento ahorita, los trabajadores administrativos tengan problemas porque los quieren hacer salir media hora más tarde cuando sus contratos no lo establecen. Puede ser que sea un grupo coaligado solo del personal administrativo de la Facultad de Derecho, vayan a hablar con el secretario adjunto y allá un asesor diga al secretario adjunto: mira, no les puedes variar las condiciones de trabajo, tenés que respetárselas, llegan al acuerdo de mantener los horarios de trabajo, se termina el conflicto y se termina el grupo coaligado. Son solo para atender determinados casos. Repito, los grupos coaligados suelen en la práctica para atender temas locales de una determinada dependencia, ministerio, una oficina, porque cuando es negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo, es decir, el tema macro, aumento de salario, más días de vacaciones, bonos, ahí ya entra el sindicato. ¿Sí? Bueno, y veamos, sigamos la lectura en nuestro artículo 51. Perdón, 52, vámonos al 52. Al igual que sucedió en el arreglo directo, puede ser que en la vía directa, es decir, sin llegar a plantear el conflicto, los trabajadores y el patrono se pongan de acuerdo y entonces suscriben el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Veamos el artículo 52. El pacto colectivo de condiciones de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares, bajo pena de nulidad ipso iure. Cada una de las partes debe conservar un ejemplar y el tercero ha de ser enviado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana. Vámonos al siguiente párrafo, por favor. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe estudiar el texto del pacto sin pérdida de tiempo y, en caso de que contenga alguna violación a las disposiciones del presente código o de sus reglamentos o de las leyes de previsión social, debe ordenar a las partes ajustarse a las disposiciones de ley. Que esto lo vieron ustedes hace un año, es el famoso trámite de la homologación del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Me imagino que vieron el acuerdo gubernativo 2194, no nos vamos a meter a eso porque eso es del año pasado, pero ese es el proceso de homologación. Repito, si hay un acuerdo entre el sindicato y los trabajadores en la vía directa, se suscribe entonces el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Se suscriben 3 ejemplares, uno que le queda a cada parte, como establece el artículo, y uno que se envía a el Ministerio de Trabajo para que sea revisado su contenido y se corrobore que no contraríen disposiciones legales. Por el orden, vamos aquí primero. Esta es vía directa. Aquí estamos en la vía directa y el resultado del acuerdo en la vía directa entre el sindicato y el patrono se denomina pacto colectivo de condiciones de trabajo. Sí, digamos, si lo aplicamos a la práctica, es lo que les decía, ya en el grupo coaligado no está regulado, pero digamos, tratando de aplicar lo que establece el código para los pactos colectivos, lo más recomendable allá es suscribir también los 3 ejemplares. ¿Sí?
Y finalmente en este tema veamos el artículo 53. El artículo 53 nos establece: en el pacto colectivo de condiciones de trabajo debe estipularse lo relativo a, vámonos a la literal B, la duración del pacto y el día en que debe comenzar a regir. Es entendido que no puede fijarse su vigencia por un plazo menor de 1 año, ni mayor de 3, pero en cada ocasión se entiende prorrogado automáticamente para un periodo igual al estipulado, si ninguna de las partes lo denunciara por lo menos con 1 mes de anticipación al respectivo vencimiento. Entonces, tenemos que tener la claridad, jóvenes, que cuando suscribimos un pacto colectivo de condiciones de trabajo, tenemos que dejar en claro que la fecha en que empieza a regir el pacto, que la vigencia no puede ser menor de 1 año ni mayor de 3. Cuando nos habla de que hay que denunciar el pacto hace 1 mes antes de su fecha de finalización, la denuncia quiere decir, se recuerdan, repito, lo vimos hace 1 año, la denuncia quiere decir que le planteamos al patrono que queremos renegociar el pacto. A eso se refiere la denuncia. Cuando falta 1 mes, ¿sí? Hay 1 mes de fecha de anticipación a que venza el pacto colectivo de condiciones de trabajo vigente, si el sindicato denuncia el pacto, quiere decir que le está diciendo al patrón: queremos negociar otro pacto colectivo de condiciones de trabajo. Si no hay denuncia, establece este artículo que se entiende prorrogado por el mismo plazo de vigencia por el que ya se tenía establecido. ¿Dudas o consultas en cuanto a la vía directa? Adelante. De poder se puede si existe voluntad del patrón, pero si el patrón no quiere negociar porque hay un pacto en vigencia, no. Recuérdense que todo lo que favorezca a los trabajadores es permitido, pero el patrón no estaría obligado si existe un pacto con una vigencia al día de hoy. ¿Sí? ¿Dudas o consultas? Bien. Y entonces, tal vez solo el tema que vamos a abordar hoy, si alguien me ayuda a buscar la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado. No, acuérdense que el conflicto es por tema económico o social. Puede ser dinero o puede ser, repito, crear una guardería, que a los que estudian en la universidad les dejen salir media hora mientras estén en clases, etc. ¿Sí? Para restituir derechos. Si me ayudan con el artículo 4 literal A. Artículo 4. Artículo 4, procedimientos. Artículo 4, procedimientos. A. La vía directa tendrá carácter obligatorio para tratar conciliatoriamente pactos o convenios colectivos de condiciones de trabajo, teniendo siempre en cuenta para su solución las posibilidades legales del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, y en su caso de las entidades descentralizadas y autónomas que se traten. Dicha vía se tendrá por agotada si dentro del plazo de 30 días de presentar la solicitud por parte interesada no se hubiese arribado a ningún acuerdo.
a menos que las partes dispusieren ampliar el plazo. Ahora el 5, literal. 5, literal. O el artículo 5, si no tiene que estar el 5. ¿Sí? Artículo 5, sujetos procesales. En la vía directa, por el Estado, los funcionarios que ejerzan la dirección de la entidad de que se trate y por los trabajadores del sindicato o comité ad hoc, integrado en la forma establecida en el artículo 374 del Código de Trabajo, pueden intervenir, además de cualquiera otros amigables componedores, tanto sindicatos como personeros de oficinas de servicio civil o ministerio público. Entonces, vean, jóvenes, no sé si todos tuvieron la oportunidad ahí, para que les quede, si no tuvieron ahorita acceso a internet, acabamos de leer el artículo 4, literal A, y el artículo 5, que nos habla de los sujetos procesales de la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado. ¿Sí? Artículo 4, literal A, y artículo 5, ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado. Entonces, era lo que me preguntaban desde hoy, y vean, porque esto siempre causa confusión. A ver, el Código de Trabajo, jóvenes, como lo acabamos de aprender, nos establece que el arreglo directo es lo que deben agotar los grupos coaligados, ¿sí? El grupo coaligado, tanto del sector privado como del sector público, ¿sí? El código nos habla que en general dice: los trabajadores no sindicalizados tratarán de solventar con el patrono las diferencias, ¿sí? El arreglo directo. Y en el código vimos también en el artículo 51 que nos establece que los sindicatos, tanto del sector público como del sector privado, deben agotar esta vía extrajudicial de negociación. Creo que hasta ahí estamos todos claros, ¿verdad? Fue lo que acabamos de ver. Grupo coaligado nos habla sector privado y sector público. O sea, el código no hace distinción, dice: un grupo coaligado debe negociar en el arreglo directo. De eso se entiende que nos está hablando el sector privado y el sector público. Y la vía directa nos dice, nos habla de sindicatos, no hace distinción, pero sabemos que hay un sector privado y hay un sector público. Ahora, este artículo 5 que acabamos de leer de la ley de sindicalización de los trabajadores de huelga, de la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado, es el que se aplica con base al principio de especialidad. Es una ley específica hecha para los trabajadores del Estado. Y esta ley lo que nos dice es que son sujetos procesales en la vía directa los sindicatos de los trabajadores del Estado y los grupos coaligados de los trabajadores del Estado. Entonces, básicamente lo que este artículo nos dice: vamos a borrar al grupo coaligado, y entonces el grupo coaligado ya de los trabajadores del Estado ya no va a agotar el arreglo directo, sino que tiene que agotar la vía directa. Para acá traslada esa ley, el grupo coaligado del sector público traslada para la vía directa al grupo coaligado. Eso supone una clara desventaja para el grupo coaligado de los trabajadores del Estado, porque ¿en qué nos obliga a hacer la vía directa? A negociar por 30 días.
el arreglo directo, recuérdense que no establece un plazo, dice que el patrono debe atenderlo a la brevedad. Si yo ya tengo 2 días con mi solicitud y el patrono no me recibió, este grupo coaligado del sector privado puede plantear su conflicto porque la ley no lo obliga a negociar por 30 días. Mientras que a los trabajadores del Estado, esta regulación de la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado, que repito, es el que lo rige por el principio de especialidad, los perjudica enviándolos a negociar por 30 días en la vía directa, lo que evidentemente deja desprotegidos porque al no gozar de inamovilidad, a la primera de cambio un patrono los puede despedir. Conclusión: la vía directa la tienen que agotar sindicatos, tanto del sector privado como públicos, y el grupo coaligado del sector público. Y el arreglo directo lo va a agotar únicamente el grupo coaligado del sector privado. Y de sobra sabemos que lastimosamente en el sector privado no hay forma de organización de los trabajadores porque no tenemos una política de cultura de respeto a la organización de los trabajadores. El trabajador que forma el grupo coaligado es despedido y lastimosamente después, si demanda, ya queda registrado en todos lados que demanda y no encuentra trabajo. Es decir, en la práctica, esta figura del arreglo directo prácticamente no existe. ¿Sí? Temor a represalias. ¿Dudas o consultas? ¿Quedó claro este tema? Que repito, lo abordé hoy de una vez para que no nos creen confusión. Pero específicamente, ¿qué? Para tratar ese punto que ya lo tenemos. Sí, si usted revisa su artículo 5 de la Ley de Sindicalización y Regulación de los Trabajadores de Huelga del Estado, ahí establece básicamente lo que establece el artículo es, o bien lo que establece el Código de Trabajo, y el grupo coaligado del sector público tiene que agotar la vía directa. La ley de sindicalización. Exacto. Para serle honesto, en la práctica le aplican el principio de especialidad. Como lo vimos en el tema de que el grupo coaligado no gozaba de inamovilidad, pero con base a los principios hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad, creo que aquí sí cabría presentar alguna acción para considerar ese tema que con base a lo que más favorezca al trabajador, esa norma pierda vigencia, o podría intentarse en el caso concreto. Comparto su criterio, pero al día de hoy rige el principio de especialidad y esto es lo que sucede en la práctica. Ayer veíamos información extraordinaria de eso. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Vamos a esto. Por ejemplo, se podría ¿Dudas o consultas, jóvenes? Si no, lo dejamos hasta el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles porque el lunes hay un merecido descanso.